En la boda de mi hijo, un evento de $100,000 que yo mismo pagué, su novia me dijo que me fuera. Me llamó una vergüenza delante de sus amigos. En menos de una hora las luces se encendieron, la música se detuvo y todos los pagos a los proveedores fueron cancelados. El día de sus sueños se convirtió en una pesadilla financiera justo ante sus ojos. Pero eso fue solo el comienzo. Lo que hice a continuación desmantelaría todo el futuro que pensaban haber comprado con mi dinero. Antes de continuar, hazme un favor y comenta desde dónde nos estás viendo. Y si alguna vez has tenido que enfrentarte a alguien que dio por sentada tu bondad, dale me gusta a este video y suscríbete para más historias. El sol de la tarde se filtraba a través de las paredes de cristal del salón principal del gran jardín botánico de la ciudad, convirtiendo el champán de 100 copas en oro líquido. Desde mi mesa en la esquina, observaba a mi hijo, Mateo, moverse entre la multitud. A sus 29 años, llevaba su smoking a medida como una segunda piel, relajado y confiado. A su lado, su nueva esposa, Valeria, era una visión en encaje blanco. Su sonrisa era una pieza de arquitectura cuidadosamente construida. Yo debería haber sentido nada más que orgullo. Yo había construido esto. No solo la fiesta, sino al hombre mismo. Cada arreglo floral personalizado, cada botella de champán francés era un testimonio de los turnos extras que había trabajado, las vacaciones que me había saltado, y el trabajo constante y silencioso de toda una vida levantando una empresa de construcción desde la nada. A mi esposa, Elena, le habría encantado esto. Ella habría visto la belleza e ignorado el costo. Pero ella también habría visto la mirada en los ojos de Valeria cada vez que miraba en mi dirección. No era la calidez de una nueva hija. Era la mirada fría y evaluadora de un inversor revisando un activo. Yo era el activo, y mi propósito, empezaba a darme cuenta, estaba a punto de expirar. La primera grieta en la fachada perfecta apareció silenciosamente. Un joven camarero, no mayor de 19 años, navegaba por un espacio estrecho entre las mesas, cuando un invitado impaciente retrocedió sin mirar. El camarero tropezó y su bandeja de copas vacías cayó con un estruendo repugnante. Una ola de jadeos y murmullos de molestia recorrió la sala. El rostro del chico se puso blanco, luego carmesí. Se arrodilló, torpemente tratando de recoger los fragmentos más grandes de vidrio, con las manos temblando. Vi a la gerente del lugar comenzar a acercarse. Su cara era una máscara de furia educada. Conocía esa mirada. La había visto en capataces a punto de despedir a un chico por un simple error. Sin pensarlo, me levanté y caminé hacia allí. Me arrodillé junto al chico, mis viejas rodillas protestando. «Tranquilo, hijo», dije con voz baja. «Vamos a recoger los pedazos grandes primero. No uses las manos». Tomé una servilleta de lino de una mesa cercana. La doblé gruesa y comencé a juntar cuidadosamente los fragmentos más grandes. El chico me miró, con los ojos muy abiertos, llenos de una mezcla de terror y gratitud. «Gracias, señor», susurró. «Lo siento mucho». «Los accidentes pasan», dije. «Solo respira. Es solo vidrio». Fue entonces cuando llegó Valeria. Se movió con la velocidad silenciosa de un depredador. «¿Qué demonios estás haciendo?», siseó, su voz como una hoja de afeitar envuelta en seda. Su sonrisa seguía en su lugar, pero no llegaba a sus ojos. Levanté la vista desde el suelo. Necesitaba una mano, Valeria. Sus dedos perfectamente cuidados agarraron mi brazo. «Levántate», ordenó bajando la voz. «Estás montando una escena». Me puso de pie y me dirigió hacia un rincón tranquilo detrás de un helecho enorme. Algunos invitados observaban, con su curiosidad apenas velada. «Me estás avergonzando», dijo con palabras tensas y cortantes, mi suegro de rodillas limpiando la basura de la servidumbre. «El chico podría haberse cortado», dije, manteniendo mi voz nivelada. «Ese no es tu problema», espetó ella. «Tu preocupación es parecer que perteneces aquí, y ahora mismo pareces uno de ellos». Hizo un gesto vago hacia el personal.
Esta es mi boda, Roberto, no tu sitio de construcción. No permitiré que nuestros invitados piensen que el padre de mi esposo es un obrero común. La crueldad fue tan limpia, tan precisa, que me dejó sin aliento por un segundo. Busqué a mi hijo. Mateo estaba de pie a 3 metros de distancia cerca del bar, mirando. Vio todo. Encontró mi mirada por una fracción de segundo. Un destello de vergüenza en sus ojos antes de mirar su bebida y darme la espalda. Él eligió su bando. Él la eligió a ella. Valeria lo vio también y una mirada de triunfo endureció su rostro. «Creo que es mejor que te vayas», dijo, su voz ahora llena de la fría autoridad de una reina despidiendo a un sirviente. «Ya has hecho tu parte. Ya pagaste. Ahora puedes irte. No eres bienvenido aquí. Vete». No dije una palabra. No quedaba nada que decir. Su pronunciamiento flotaba en el aire entre nosotros, absoluto y final. La miré, a la hermosa y costosa mujer que mi hijo había elegido, y vi el futuro que ella había planeado. Era un futuro que no tenía espacio para un hombre sencillo con manos callosas y un traje desgastado. Di un solo y lento asentimiento. Luego me di la vuelta y me alejé. No miré atrás. Caminé por el gran salón, pasando por los invitados sonrientes, pasando por el imponente pastel que yo había pagado, pasando por el cuarteto de cuerdas que tocaba una canción que Elena y yo solíamos bailar en la cocina. Cada paso era deliberado. Podía sentir sus ojos en mi espalda, los susurros comenzando a florecer a mi paso. En la entrada principal, entregué mi boleto al ballet sin decir una palabra. Y esperé. Cuando mi camioneta Ford, limpia pero innegablemente un vehículo de trabajo, se detuvo entre los relucientes BMW y Mercedes, vi a Valeria observar desde la puerta, con los labios curvados en una leve sonrisa de desprecio. Fue el insulto final y perfecto. Subí a la camioneta. El aroma familiar a cuero y aserrín fue un pequeño consuelo. Salí del camino curvo hacia la carretera principal. Pero no me dirigí a la autopista. No fui a casa. Conduje lo suficiente para estar fuera de vista. Luego me detuve bajo la sombra de un gran roble. Mis manos estaban firmes en el volante. El dolor era algo físico, una piedra fría y pesada en mi pecho. Pero debajo de eso, algo más comenzaba a arder. No era rabia, era más frío que eso. Era claridad. Durante años había puesto excusas para Mateo. Por su egoísmo, por su indiferencia casual ante la forma en que tomaba y nunca daba nada a cambio. Me había dicho a mí mismo que era joven, que maduraría. Me había dicho que mi trabajo era proveer, allanar su camino. Ahora veía que no había estado allanando su camino. Lo había estado pavimentando con mi propia vida y él acababa de entregarle la escritura a Valeria. Me incliné y abrí la guantera. No busqué una petaca ni un pañuelo. Saqué una libreta de cuero desgastada y un segundo teléfono celular, un teléfono básico de prepago que mantenía cargado para emergencias. Esta, me di cuenta, era la emergencia para la que me había estado preparando inconscientemente todo el tiempo. Abrí la libreta. Mi propia letra de molde llenaba las páginas. No era un diario, era un libro de contabilidad, un registro. Cada gasto importante que había cubierto para Mateo desde que se graduó de la universidad. Cada préstamo que nunca fue pagado. Y en las últimas páginas, un desglose detallado de la boda. Proveedor, contacto, número de contrato, método de pago. Me había asegurado de que cada acuerdo estuviera firmado por mí, Roberto Miller. Me había asegurado de que cada depósito y cada pago programado se hiciera desde la cuenta corporativa de Construcciones Miller. Una cuenta a la que yo, y solo yo, tenía acceso. Mateo y Valeria habían estado tan ocupados disfrutando de los frutos de mi trabajo que nunca se molestaron en preguntar cómo se pagaban realmente las facturas. Simplemente asumieron que el dinero era suyo, una mesada, una herencia que estaban cobrando por adelantado. Era hora de corregir esa suposición. Tomé una respiración lenta y profunda, el aire frío calmando el fuego en mi pecho. Luego tomé el teléfono de prepago
y marqué el primer número de mi lista. La llamada se conectó al segundo timbre. Banca Empresarial 24 horas. Habla Marcos. Señor Marcos, habla Roberto Miller. Dije, con mi voz tan calmada y firme como si estuviera ordenando madera. Necesito activar el protocolo invierno en la cuenta de construcciones Miller. Número terminado en 741. Hubo una pausa, luego el sonido de tecleo. Entendido, señor Miller. Protocolo invierno. ¿Puede confirmar el código de autorización? Elena 1985. Dije el nombre de mi difunta esposa y el año en que nos casamos, con la voz quebrándose por un segundo. Confirmado, dijo él con voz profesionalmente plana. Protocolo activado. ¿Cuáles son sus instrucciones? Necesito una suspensión y reversión inmediata de todas las autorizaciones de débito realizadas en las últimas 72 horas a los siguientes proveedores. Los leí de la lista. Jardín Botánico de la Ciudad, Catering Lirio Dorado, Cuarteto Luz de Estrellas y Floristería Sueños en Blanco. Entendido, señor Miller. Todas las autorizaciones de pago a esas entidades desde la cuenta 774-1 quedan revocadas ahora. ¿Hay algo más? No, eso será todo, dije y terminé la llamada. Uno menos, faltaban 4. Mi siguiente llamada fue a la gerente del lugar, una mujer llamada señora Torres. Buenas noches, Jardín Botánico. Habla la señora Torres. Respondió con su voz pulida y educada. Señora Torres, le habla Roberto Miller. Soy el firmante del contrato número 1023B para la boda Miller. Oh, sí, señor Miller. ¿Está todo bien? Un evento hermoso. El evento ha terminado, dije. Mi tono no dejaba lugar a discusión. De conformidad con la cláusula 7B de nuestro acuerdo con respecto a la autorización de pago, le informo que el pago final así ha sido retirado. El contrato se rescinde con efecto inmediato. El silencio al otro lado estaba cargado de conmoción. No entiendo, señor Miller. La recepción todavía está en curso. Eso ya no es mi problema, dije. Para el cobro de cualquier tarifa pendiente, deberá hablar directamente con el señor y la señora Mateo Miller. Buenas noches. Desconecté antes de que pudiera protestar. Las siguientes 3 llamadas fueron aún más cortas. Al servicio de catering, al líder de la banda, al florista. El mensaje fue el mismo. El pago ha sido cancelado. El contrato es nulo. Por favor, dirija todas las facturas a los novios. De vuelta dentro del gran salón, la primera señal de que el mundo se había inclinado sobre su eje fue la música. El cuarteto Luz de Estrellas estaba a la mitad de una suave melodía romántica, cuando el violinista principal vaciló, golpeó su atril y miró a sus colegas con el ceño fruncido por la confusión. Dejó su instrumento. Los demás lo siguieron. El silencio repentino fue discordante. Luego, las luces de la sala se encendieron de golpe, inundando la habitación con un resplandor duro y poco favorecedor. El ambiente cálido a la luz de las velas se evaporó, reemplazado por el brillo estéril de una cafetería. Un murmullo nervioso se extendió entre los invitados. Valeria estaba en medio de una historia, riendo con un grupo de amigos cuando las luces cambiaron. Su risa murió en su garganta. Miró a su alrededor. Su rostro era una máscara de confusión y molestia. Fue entonces cuando el personal comenzó a limpiar las mesas, no sutilmente, sino con una eficiencia silenciosa y desconcertante. Los camareros comenzaron a retirar copas de champán medio llenas. Los ayudantes de camarero comenzaron a raspar los platos, incluso mientras los invitados seguían comiendo. ¿Qué está pasando?, exigió Valeria, alzando la voz al ver a la señora Torres marchar hacia ella, con un portapapeles en la mano. Mateo la interceptó primero. Señora Torres, debe haber algún error. Las luces... No hay ningún error, señor Miller, dijo la señora Torres, con voz tan fría y pulida como el piso de mármol. No miró a Mateo. Sus ojos estaban fijos en Valeria. Acabamos de recibir una llamada del titular del contrato, el señor Roberto Miller. Ha revocado todos los pagos.
Según sus instrucciones y nuestro contrato, este evento queda terminado. La mandíbula de Valeria cayó. ¿Él qué? No puede hacer eso. Puede, dijo la señora Torres. Y lo ha hecho. Ahora está el asunto del saldo pendiente. Extendió el portapapeles. Por los servicios prestados más la tarifa contractual por terminación prematura. El total asciende a $65,700. Aceptamos todas las tarjetas de crédito principales. Justo entonces apareció el jefe de catering, con su chaqueta blanca de chef manchada de salsa y furia. Señora Miller, dijo agitando una factura. Mi pago acaba de ser rechazado. Tengo una cuenta aquí por $12,000. El líder de la banda estaba justo detrás de él, seguido por el florista. Cada uno sostenía un pedazo de papel. Cada pedazo de papel tenía un número con muchos ceros. Esto es una locura, tartamudeó Mateo, buscando su billetera. Es un malentendido. Yo me encargo. Sacó su propia tarjeta de crédito, una platino de la que sabía que estaba orgulloso, y se la entregó a la señora Torres. El silencio fue absoluto mientras ella la pasaba por la terminal. Pasó un momento. Luego vino el sonido pequeño, silencioso y terrible de una transacción rechazada. Lo siento, señor, dijo ella sin sonar arrepentida en absoluto. Esta tarjeta ha sido rechazada. Mateo miró la tarjeta como si lo hubiera traicionado. Miró a Valeria con el rostro pálido de pánico. El color también se había drenado del rostro de ella, dejando una máscara blanca manchada de pura rabia. Sus manos descansando sobre la mesa se cerraron en puños con los nudillos blancos. La boda de ensueño que ella había curado tan perfectamente, la diseñada para lanzarla a una nueva estratosfera social, acababa de implosionar pública y espectacularmente. A su alrededor, los invitados agarraban sus abrigos, susurraban, y trataban de no mirar fijamente mientras huían. De vuelta en mi camioneta, vi mi teléfono iluminarse. Mateo, luego Valeria, luego Mateo otra vez. Presioné el botón de silencio y puse el teléfono boca abajo en el asiento del pasajero. Arranqué el motor, el rugido familiar del V8, un sonido reconfortante. Había quitado el seguro de la granada. Ahora todo lo que tenía que hacer era alejarme y escuchar el hermoso y distante sonido de la explosión. No conduje a casa después de dejar la boda. El hogar era un lugar de recuerdos, un lugar que Elena y yo habíamos construido, y no estaba listo para dejar que la fealdad de la noche se filtrara en sus paredes. En su lugar, conduje al único lugar en la ciudad que siempre se sentía tan tranquilo y serio como mis propios pensamientos, mi oficina. El edificio de construcciones Miller estaba oscuro y silencioso en una noche de sábado. Un monumento de 3 pisos a una vida de planos y fechas límite. Entré. El clic familiar de la cerradura fue un sonido reconfortante en la quietud. No encendí las luces del techo, solo la pequeña lámpara de mi viejo escritorio de roble. La habitación olía a aserrín, café y el leve aroma limpio del papel. Aquí era donde siempre había hecho mi verdadero pensamiento. La adrenalina de las llamadas telefónicas se había desvanecido, dejando tras de sí una profunda calma. Había puesto las fichas de dominó en movimiento. Ahora solo tenía que esperar a que cayeran. No me daba alegría hacer esto. Pero un cimiento construido sobre mentiras no puede mantenerse en pie. Mi único trabajo ahora era supervisar la demolición controlada. La primera llamada del nuevo día no fue para mí, sino para mi abogado, el licenciado García, a las 7 de la mañana del lunes. Yo ya estaba en su oficina del centro cuando él contestó, bebiendo una taza de café lo suficientemente fuerte como para sostener un clavo. García era más que un abogado. Era un amigo de 30 años, un hombre cuya mente era tan aguda y limpia como el pliegue de sus pantalones. Escuchó, asintió, y su única respuesta fue un tranquilo. «Entendido». Colgó y me miró. Esa fue la señora Torres del lugar del evento. Suena estresada. Confirmó que presentaron al señor y la señora Mateo Miller una factura por $65,000, que no pudieron pagar.
García se permitió una pequeña y rara sonrisa. El protocolo invierno fue un éxito. ¿La fase 2 tiene luz verde? La tiene, dije. Revisemos la arquitectura una vez más. Lo que Mateo y Valeria nunca entendieron, lo que quizás yo había ocultado demasiado bien, era la naturaleza de la jaula dorada que había construido alrededor de mi hijo. Había esperado que fuera una plataforma de lanzamiento para él, una base desde la cual pudiera construir algo propio. En cambio, se había convertido en una hamaca cómoda, y él había invitado a Valeria a acostarse en ella con él. Mateo creía que era un ejecutivo en ascenso en una startup tecnológica dinámica llamada InnovateX. Lo que nunca se molestó en aprender fue que el capital inicial principal para InnovateX provenía de una firma de capital de riesgo discreta, que a su vez era propiedad total de un fideicomiso que yo controlaba. El acuerdo de inversión, que el mismo licenciado García había redactado, contenía una cláusula de moralidad estrictamente redactada, la cláusula 12, que permitía al inversor principal forzar una revisión de personal si la conducta de un empleado traía descrédito a la empresa o a sus partes interesadas. Yo era el inversor principal, yo era la parte interesada. También esperaban mudarse a un impresionante ático en el centro después de su luna de miel. Les habían dicho a todos sus amigos que estaban en proceso de comprarlo. La verdad era más simple. El ático era propiedad de Construcciones Miller. Mateo vivía allí bajo un contrato de arrendamiento simbólico de $100 al mes. Un documento que había firmado sin leer, porque simplemente asumía que era otro de los regalos interminables de su padre. Y el reluciente BMW que conducía, el que usaba para impresionar a los clientes y a los padres de Valeria, era un auto de la compañía registrado y asegurado por mi empresa, asignado a él para fines comerciales. Todo era mío, no de una manera sentimental, sino de una manera legalmente vinculante e irrefutable. Yo había construido el escenario, pagado a los actores y escrito el guión. Ellos simplemente habían olvidado quién era el director. Muy bien, dijo García, girándose hacia su computadora. Comencemos. Redactó el primer correo electrónico. Era una obra maestra de cortesía corporativa y amenaza velada dirigida al CEO de InnovateX. Hacía referencia a mi interés mayoritario a través del fondo de capital de riesgo, e invocaba formalmente la cláusula 12, citando, comportamiento público reciente de su empleado, Mateo Miller, que constituye un riesgo reputacional significativo, y solicitaba una suspensión inmediata pendiente de una revisión completa. García presionó enviar. A continuación, sacó el contrato de arrendamiento del ático. Lo adjuntó a un aviso formal de terminación de arrendamiento, citando, falta de mantenimiento de la propiedad de una manera acorde con su valor, y una violación de los estándares de la comunidad. Era un poco exagerado, pero legalmente sólido. El aviso les daba 30 días para desalojar las instalaciones. Fue entregado a través de un mensajero certificado que ya estaba esperando abajo. Mi última llamada fue la más simple. Fue a Paco, mi gerente de flota, un hombre que había trabajado para mí durante 25 años, y que podía decirte el programa de mantenimiento de una mezcladora de cemento de 1998 de memoria. Paco, soy Roberto. Necesito que traigan el BMW, el que ha estado conduciendo Mateo. A partir de hoy, su uso autorizado ha terminado. Envía una grúa. ¿Entendido, jefe?, dijo Paco sin hacer preguntas. Las fichas de dominó estaban cayendo. A la mañana siguiente, Mateo y Valeria se despertaron en su apartamento en un mundo que ya no tenía sentido. Tenían resaca de la desastrosa fiesta posterior a la boda que habían intentado salvar en un bar del centro. Su sala de estar era un desastre de regalos de boda sin abrir y mensajes de texto enojados de los padres de Valeria. El primer golpe aterrizó a las 9:15 de la mañana. Fue una llamada de Marcos, el CEO de InnovateX. La conversación fue corta. La cara de Mateo mientras escuchaba pasó de confundida a indignada y luego a completamente aterrorizada. Colgó el teléfono, con la mano temblando. Estoy suspendido.
susurró, mirando a Valeria. ¿Suspendido por qué?, exigió ella. Dijo algo sobre riesgo reputacional. Dijo, ¿mi padre? Antes de que pudiera terminar, sonó el timbre. Era el mensajero sosteniendo un sobre legal crujiente. Valeria lo arrebató y lo abrió de un tirón. Leyó el aviso de desalojo, sus ojos escaneando la página cada vez más rápido. 30 días, respiró. Nos está echando del ático. No puede hacer esto. No puede. Nosotros íbamos a comprarlo, repitió Mateo con la voz quebrada. Como si fuera una señal, escucharon el sonido de un motor pesado desde la calle de abajo. Corrieron a la ventana. En la calle, una gran grúa de plataforma plana maniobraba para colocarse detrás del reluciente BMW de Mateo. Un hombre con overol grasiento ya estaba enganchando una cadena al eje delantero. «¿No?», dijo Mateo, su voz apenas un susurro. Se dio la vuelta y corrió fuera del apartamento, bajando las escaleras de 2 en 2, gritando, «¡Oigan! ¿Qué están haciendo? ¡Ese es mi auto!». El conductor ni siquiera lo miró. Solo revisó las cadenas, levantó el pulgar hacia su compañero y encendió el cabrestante. Valeria y yo observamos desde la ventana cómo el BMW era levantado lenta e inexorablemente del suelo. Parecía un juguete, indefenso y absurdo. Mateo se quedó en la acera, derrotado, mientras la grúa se alejaba, llevándose la última pieza de su identidad, cuidadosamente construida. Regresó pesadamente escaleras arriba y se derrumbó en el sofá, con la cabeza entre las manos. La bravuconería había desaparecido, la confianza fácil se había ido. Todo lo que quedaba era el cascarón vacío de un hombre que nunca había tenido que pararse sobre sus propios pies. Valeria no fue hacia él. Se quedó congelada en medio de la habitación, su mente visiblemente corriendo, conectando los puntos con un horror naciente. La boda, el trabajo, el ático, el auto, todo estaba conectado. Todo venía de un lugar, de un hombre. «Todo es de él», susurró ella con la voz temblorosa. «La startup, el apartamento, todo. Nunca fue tuyo, siempre fue de él». Miró a Mateo no con simpatía, sino con la fría y aterrorizada comprensión de una estratega cuyo plan completo acababa de quedar obsoleto. Se había casado con un príncipe solo para descubrir que era un bufón de la corte, y que su padre, el hombre tranquilo y modesto al que había despedido e insultado, era el rey. El rey que acababa de abdicar al trono y llevarse todo el reino con él. La vida que habían construido sobre mis cimientos había sido condenada. La demolición estaba completa. Todo lo que quedaba era el silencio y el lento y pesado trabajo de limpiar los escombros. El golpe en la puerta llegó 2 días después, justo cuando el anochecer se asentaba sobre mi tranquilo vecindario. No fue el golpe fuerte y con derecho de un mensajero ni el toque educado de un vecino. Fue un sonido vacilante e incierto, el sonido de personas que habían perdido el derecho a asumir que serían bienvenidas. Abrí la puerta para encontrarlos parados en mi pequeño porche, recortados contra la luz que se desvanecía. Mateo y Valeria. La costosa ropa de boda había desaparecido, reemplazada por jeans y suéteres que parecían arrugados y usados para dormir. La arrogancia se había evaporado. En su lugar había un agotamiento crudo y desesperado. Los ojos de Valeria estaban rojos, su maquillaje perfecto manchado. Mateo simplemente miraba el felpudo, incapaz de encontrar mi mirada. ¿Podemos entrar?», preguntó Mateo, con la voz apenas un susurro. Me hice a un lado sin decir una palabra y los dejé entrar a mi pequeña y tranquila casa. Era un mundo lejos de la vida que acababan de perder. Aquí no había mármol ni cromo, solo pisos de roble desgastados, estanterías desbordadas y el leve y reconfortante olor a cera para madera y papel viejo. La casa era un reflejo de mí, simple, sólida y pagada. Miraron a su alrededor, su inquietud creciendo en el silencio. Este no era su territorio. La dinámica de poder se había invertido completamente. Valeria fue la primera en romperse.
Se hundió en mi viejo sillón, el que Elena solía usar para leer, y comenzó la actuación. Las lágrimas estaban bien ensayadas, cayendo sin perturbar los últimos restos de su rímel. «Roberto», sollozó, su voz quebrándose perfectamente. «Lo siento tanto, tanto. No sé qué estaba pensando. La boda, el estrés, todo me superó. No era yo misma». Me miró con los ojos muy abiertos y suplicantes. «Nunca quise lastimarte. Estaba tan preocupada por el futuro de Mateo, por nuestro futuro. Presioné demasiado. Lo sé ahora. Por favor. Puedes encontrar en tu corazón perdonarnos por el bien de Mateo. No dejes que pierda todo por mi error». Me paré junto a la chimenea, con los brazos cruzados, y la observé. Dejé que interpretara toda la escena. La esposa desesperada, la protectora amorosa del futuro de su esposo. Ella acertó en sus marcas perfectamente. Pero yo había pasado toda una vida en el negocio de la construcción. Conocía la diferencia entre una viga de soporte y una fachada decorativa. Su disculpa estaba hueca, una utilería bellamente pintada sin nada detrás. Mateo simplemente se quedó allí, una estatua silenciosa y miserable, dejándola hablar por él como siempre lo había hecho. Cuando finalmente se quedó sin palabras, sus sollozos disminuyendo a delicados sorbidos, no respondí. Simplemente caminé hacia la pesada mesa de centro de roble y coloqué una carpeta delgada sobre su superficie. El sonido que hizo en la habitación silenciosa fue tan definitivo como un mazo. ¿Has terminado?, pregunté, con voz tranquila. Valeria miró la carpeta, su actuación olvidada. ¿Qué? ¿Qué es eso? Eso, dije, es la verdad. Abrí la carpeta y deslicé el primer documento sobre la mesa. Era una impresión de los estados de cuenta de tarjetas de crédito de tiendas de lujo y una boutique de alta gama en la ciudad. Todos estaban a nombre de Mateo, acumulados durante los últimos 18 meses. El total era asombroso, llegando a las 6 cifras. «Tienes gustos caros, Valeria», dije. «Y tienes el hábito de pagarlos con el futuro de mi hijo». Empujé el siguiente documento hacia ella. Era una copia de un contrato de alquiler de apartado postal a su nombre, la misma dirección de envío que figuraba en los estados de cuenta de la tarjeta de crédito. «Fuiste cuidadosa», noté. «No querías que él viera las facturas de la vida que estabas construyendo con su crédito». Mateo finalmente levantó la vista, con el rostro ceniciento mientras miraba los estados de cuenta. Hizo un pequeño sonido ahogado. El documento final era un borrador guardado de un correo electrónico recuperado por un hombre que había contratado hace meses. Un hombre que era muy bueno encontrando cosas que la gente pensaba que había eliminado. Era de Valeria, una amiga de la universidad. Detallaba un plan financiero de 5 años, uno que dependía de gestionar la generosidad de papá después de la boda para pagar la desafortunada deuda de Mateo y asegurar una inversión inicial para su propia firma de consultoría boutique. Les dejé leerlo. Dejé que el silencio en la habitación se volviera pesado, sofocante. La prueba estaba ahí, en blanco y negro, fría, innegable. Cuando finalmente hablé, mi voz era tranquila, pero cada palabra había sido pesada. «No amas a mi hijo, Valeria. Amas lo que pensabas que yo podía darle. Lo veías como una extensión de mi cuenta bancaria. Este matrimonio no era una sociedad, era un plan de negocios, y yo era el activo a liquidar. AFTA. A partir de hace 48 horas, ese plan está oficialmente en bancarrota». Fue entonces cuando Mateo se rompió. Se hundió en la silla frente a Valeria, su rostro arrugándose. Hizo un sonido, un ruido gutural ahogado que era parte sollozo, parte jadeo. El sonido del mundo de un hombre terminando no con una explosión, sino con el crujido del papel. Miró los documentos, luego a Valeria, y pude ver décadas de engaño haciéndose añicos en sus ojos. Finalmente, entendió. Había sido una herramienta, un peón en su juego, y había cambiado a su propio padre, la única persona que realmente lo había apoyado, por esta mentira.
Le di un momento. Luego volví mi atención hacia él, mi voz suavizándose ligeramente, pero sin perder nada de su resolución. No estaba aquí para ofrecer una salida fácil. Estaba aquí para mostrarles la puerta a la realidad. Tenían que elegir cruzarla. Mateo, dije, puedes empezar de nuevo, pero empezarás desde cero. Levantó la vista, con los ojos llenos de una esperanza desesperada e infantil. No habrá auto de la empresa. Continué marcando los puntos. Ni ático. Ni fondo fiduciario para rescatarte. La vida que pensabas que tenías se ha ido porque nunca fue verdaderamente tuya. Era mía y la diste por sentada. Metí la mano en mi bolsillo y saqué un trozo de papel. Esta es una dirección en San Antonio. Es un sitio de construcción dirigido por un hombre en quien confío. Te espera el lunes. Empezarás como obrero. Cargarás madera. Mezclarás concreto. Aprenderás lo que se siente ganar un cheque de pago con sudor, no con una sonrisa. Vivirás en una habitación alquilada. Pagarás tus propias facturas. Empezarás a picar la montaña de deuda que Valeria construyó a tu nombre. Aprenderás a pararte sobre tus propios 2 pies. Si después de un año sigues de pie, puedes llamarme. Luego me volví hacia Valeria. Mi voz era fría, nuevamente despojada de todo sentimiento. ¿Y tú? Dije. Tienes una opción. Puedes quedarte con un hombre que ahora no tiene nada más que sus propias 2 manos y una montaña de deudas. O puedes irte. Sospecho que sé cuál elegirás. Por primera vez, su máscara de compostura se hizo añicos por completo. La víctima había desaparecido, reemplazada por un animal acorralado, sus ojos brillando con pura rabia no adulterada. Tú no puedes hacer esto, chilló. No puedes quitar todo. No estoy quitando nada, dije con calma. Simplemente estoy reclamando lo que es mío. La vida que intentaste robar se acabó. Se puso de pie tan rápido que su silla raspó ruidosamente contra el piso. Miró a Mateo, una demanda sin palabras en sus ojos. Pero Mateo no se movió. Simplemente se sentó allí, roto. Al ver que había perdido a su peón, me lanzó una última mirada de puro odio. Agarró su bolso y salió furiosa de la casa, dando un portazo detrás de ella. El sonido resonó en la habitación tranquila. Mateo ni siquiera se inmutó. Solo se sentó allí, con la cabeza entre las manos, los hombros temblando con sollozos silenciosos. Caminé y puse una mano en su hombro. No fue un gesto de perdón, todavía no. Fue el simple y pesado reconocimiento de un naufragio compartido. El reconocimiento de que la demolición había terminado y ahora debía comenzar el largo y lento trabajo de reconstrucción. Pasaron unas semanas. La tormenta inicial de llamadas telefónicas y mensajes de texto frenéticos había disminuido, reemplazada por un silencio pesado y profundo. Escuché a través de un conocido mutuo que Valeria se había ido, empacando sus maletas en medio de la noche y dejando atrás nada más que una montaña de facturas y una nota que decía: «Esta no es la vida por la que firmé». No sentí nada. Su capítulo en la historia de nuestra familia había terminado. En cuanto a Mateo, sabía que se estaba quedando en el sofá de un amigo, a la deriva en los escombros que había ayudado a crear. No lo contacté. El camino a seguir tenía que ser suyo para encontrarlo. Una mañana clara y fresca, me encontré conduciendo de regreso hacia el gran jardín botánico. No estaba seguro de por qué, pero mi camioneta parecía conocer el camino. Estacioné y caminé a través de las puertas. El aire olía a tierra húmeda y rosas en flor. El gran salón estaba vacío ahora. La luz del sol entraba a raudales por las altas ventanas, iluminando motas de polvo bailando en el aire. Parecía pacífico, inocente, como si no guardara memoria del desastre que se había desarrollado dentro de sus paredes. La señora Torres me vio desde su oficina y salió a saludarme, con expresión cautelosa. «Señor Miller», dijo. No lo esperaba. «Lo sé», dije. «Solo tenía algunos asuntos pendientes». Le entregué un sobre. Esto debería cubrir todas las facturas pendientes del evento. El catering, la banda, todos.
Por favor, asegúrese de que todos sean pagados en su totalidad. Tomó el sobre. Sus ojos se abrieron cuando vio el cheque certificado dentro. Roberto, esto es la cantidad total. No tiene que hacer esto. ¿El contrato? El contrato era un asunto legal, dije, cortándola suavemente. Este es uno moral. Eran mis invitados. Las personas que trabajaron esa noche solo estaban haciendo su trabajo. No permitiré que gente trabajadora sufra por el desorden de mi familia. Ella me miró y por primera vez vi algo más que cortesía profesional en sus ojos. Vi respeto. Gracias, Roberto, dijo suavemente. Hay una cosa más, dije tomando aire. El dinero que había apartado para el futuro de mi hijo, la inversión para su compañía, el pago inicial del ático, es una cantidad sustancial, alrededor de $2 millones. La señora Torres simplemente se quedó mirando sin palabras. Quiero donarlo, dije. Quiero establecer una fundación aquí en asociación con el jardín. Quiero llamarlo el Fondo de Becas Elena Miller. El nombre se sintió correcto en mi lengua, sólido y verdadero. Mi difunta esposa Elena, ella amaba este lugar. Amaba el arte y creía en darle una oportunidad a los jóvenes. El fondo proporcionaría becas completas para estudiantes de orígenes desfavorecidos que quisieran estudiar botánica, horticultura o arte paisajista. Las lágrimas brotaron en los ojos de la señora Torres. Roberto, susurró, ese es un legado increíble. Es el correcto, dije. Es el único que tiene sentido ya. La noticia viajó más rápido de lo que esperaba. El periódico local publicó una historia el domingo siguiente. Contratista local funda importante beca en nombre de su difunta esposa. Había una foto mía, no en un smoking, sino con mi chaqueta de trabajo simple, de pie junto al jardín de rosas que Elena había amado. El artículo hablaba de mi carrera, mi tranquila dedicación a mi oficio y este acto final y generoso de filantropía. No se mencionó la desastrosa boda, no era necesario. La historia de mi carácter ahora estaba escrita en blanco y negro. Una narrativa de dignidad y gracia que eclipsaba completamente la imagen mezquina que Valeria había tratado de crear. Me había convertido en un miembro respetado de la comunidad no por el dinero que tenía, sino por lo que había elegido hacer con él. Pasó un año. Vendí la casa grande, la que estaba llena de demasiados fantasmas, y compré un lugar más pequeño, una cabaña ubicada en la región montañosa, con un porche que daba a un arroyo tranquilo. Era suficiente. Pasaba mis días cultivando el jardín, trabajando la madera y leyendo las cartas que comenzaron a llegar. Mateo me llamó una noche desde San Antonio. Su voz era diferente. El tono arrogante había desaparecido, reemplazado por el cansancio tranquilo de un hombre que entendía el peso de $1 porque había tenido que levantarlo él mismo. No pidió nada. Me contó sobre su trabajo en el equipo de construcción, cómo sus manos estaban callosas, cómo estaba aprendiendo a leer planos de verdad. Me dijo que acababa de pagar la primera de las facturas de la tarjeta de crédito de Valeria. Era una pequeña victoria, pero era suya. Dijo que lo sentía, y por primera vez le creí. Valeria era un fantasma, un rumor. Alguien la vio en otra gran ciudad trabajando en una boutique de alta gama, todavía buscando, imaginé, un nuevo inversor. Su historia ya no estaba atada a la mía. Esa tarde me senté en mi nuevo porche, con el cálido sol en mi cara. En mis manos había una carta impresa con membrete universitario. Era de la primera beneficiaria de la beca Elena Miller, una joven de un pueblo pequeño que escribió sobre cómo el fondo le había dado la oportunidad de estudiar las plantas nativas que había amado desde que era una niña. Incluyó un dibujo de una flor silvestre, detallado y hermoso. Doblé la carta y la puse en la mesa pequeña a mi lado. Miré las colinas onduladas, la forma en que la luz convertía la hierba alta en oro. Había perdido al hijo que creía conocer, al que había tratado de construir un reino. Pero en la quietud, en la soledad, había encontrado algo más valioso. Me había encontrado a mí mismo, y había construido un legado que continuaría creciendo mucho después de que yo me fuera.
Una sonrisa tocó mis labios. No era una sonrisa de victoria. Era la sonrisa de un hombre en paz. La lección más importante que este viaje me enseñó es que la verdadera generosidad no es dar sin fin. Se trata de construir una base lo suficientemente fuerte para que otros construyan sobre ella por sí mismos. Durante años confundí el subsidio con el apoyo, y mi bondad fue tratada no como un regalo, sino como un recurso interminable para ser drenado. Establecer un límite y finalmente decir no fue un acto de venganza, fue un acto de corrección. Le permitió a mi hijo la dignidad de enfrentar sus propias consecuencias y me devolvió la paz de ser dueño de mi propia vida. No puedes salvar a alguien de una tormenta que ellos crean. Solo puedes mostrarles cómo construir su propio refugio y luego confiar en que recojan el martillo. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia resonó contigo, por favor muestra tu apoyo dándole me gusta a este video, suscribiéndote al canal y compartiendo tus impresiones en los comentarios a continuación.